no tuve la imagen yo de un padre. Bueno, lo que yo hago es tomar fotos. Para mí es registrar la historia de mi país. Bueno, entonces desaparece ella y empezamos a buscarla. Movimos cielo y tierra y nunca supimos de ella. Por ejemplo, en Guazapa contaba él que sobrevolaban Guazapa en la noche y tiraban los cadáveres. No los cadáveres, sino que la gente viva esposada. Empecé mordiendo el leño como empezamos todos, ¿va? Porque el que no es metido en esta vida no logra nada. Llegaba a casa presidencial y algunos miembros de seguridad les decían: ahí viene el único fotógrafo que le dice cabrón o culero al presidente. Así le decías. Conocido como La Muñeca o El Profe. Este día en Lado B con Bruj nos acompaña una leyenda, pero no es una leyenda como la Ciguanaba o como el Cadejo, pero igual de relevante para la historia del fotoperiodismo y el archivo visual de nuestro país. Y de nuestro país para el mundo. El fotógrafo, el maestro, Luis Alberto La Muñeca Romero. Bienvenida, Muñeca. Gracias, muchas gracias. Quien no se explica, bienvenida, Muñeca, suena medio... Sí, cabal, medio raro. Ya nos vas a explicar después. Vaya, okay. ¿Cómo estás? Qué chivo bien, tenerte bien, aquí. muy amable, gracias. Gracias por invitarme, un gusto. Pues tú sabes que la idea de este programa es conocerte como no te han conocido. Ajá. No te voy a poner a hacer otras cosas, sí, no te preocupes, pero sí que nos contés. Y vamos a ir hablando un poquito, ya ha sido una leyenda, pero no como la Ciguanaba, sí. Sino que porque tú, con tu trabajo como fotoperiodista, has tenido, para muchos quizás no sabían, pero un impacto bastante fuerte en la sociedad salvadoreña. ¿Qué es lo que tú haces? Contame. Bueno, lo que yo hago es tomar fotos. Eso es lo que hago desde el año de 1976 y hasta la actualidad también. Continúo tomando fotos. Para mí es registrar la historia de mi país desde los años 70 hasta la actualidad. ¿Qué edad tenés tú ahorita? Yo tengo Luis? 70 años y 45 de ejercer la fotografía. Cuando tú naciste, tu padre tenía 80 años, ¿verdad? Era un abogado. ¿Qué significa para este niño haber venido a un mundo donde, según entiendo, tu padre no te acompañó mucho tiempo en la vida? Contanos un poco. Sí, mi padre fallece, fue a los 81 años. 81, ajá. 81, me tuvo como de 72 años, algo así. No he hecho el cálculo todavía ahorita. Y quedamos solos bajo el amparo de mi madre, 4 hermanos. ¿Verdad? ¿Tú eras el mayor? Yo soy el mayor, quedé de 8 años, mis hermanas de 7 años, un par de gemelas, y luego el hermano menor que tenía 5 años en ese tiempo. ¿Va? Y nos creamos solo con mi mamá. ¿Va? No tuve la imagen yo de un padre. ¿Va? ¿Te acordás de él un poquito, sí? Sí, me acuerdo de él, pero casi los recuerdos que tengo solo... Más que todas las penqueadas que me daba. ¿Así? ¿Por qué te penqueaba? Era bravo. Yo me pongo a pensar, bueno, yo tengo 70 años, 2 años más. Casarme y tener un hijo, puya, qué paciencia puede tener un viejito con un cipotillo. ¿Va? ¿Eras inquieto entonces? Sí, era inquieto. Era pelado. Bueno, inquieto, lo que todo cipote hace, ¿va? Sí. Sí, yo me acuerdo que una vez me cachimbió mi tata con un cincho o lazo, no sé qué. Yo creo que fue un lazo. Cuando yo encerré en el patio a un gato. ¿Encerraste a un gato? Sí, un gato, y lo empecé a cachimbear al gato con el lazo y el gato arañando todos los muros del patio, queriéndose ir a la chingada, va. Y él me vio y me dijo, de carajo, ¿qué estás haciendo? Porque carajo era la palabra preferida de él. Y me dijo, te voy a enseñar lo que siente el gato. Me dijo, y empezó a agarrarme con el lazo a mí, a cachimbiarme. O sea, tenía una gran conciencia ecológica ahí. Sí, quizás. Lo que pasa es que en estos tiempos se va preso por vos por haber cachimbeado al gato. Sí, y él por cachimbearme a mí, quizás, a ver. Este papá hizo algo desde chiquito, que creía en tu educación, te metió a la escuela americana, que era un colegio... bueno, de la alta sociedad, ¿verdad? Pero cuando él falleció, tu mamá ya no pudo seguir costeando. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Dónde te fuiste a estudiar? Me fui al García. García Flamenco. Ahí estudié en el García Flamenco. Me imagino que porque toda mi familia, bueno, especialmente mis tíos, que eran 2,
ahí habían estudiado, ¿va? Y además el director del García, don Rubén H. Dimas, era pariente de nosotros, porque de parte del lado de mi madre, su mamá era de apellido Dimas y mi abuelo materno era Callejas, ¿verdad? Entonces me imagino que por eso me pusieron en el García. Yo llegué a estrenar el edificio del García, que actualmente está en la Miramonte. Ajá, o sea, de chiquito te metieron ahí, empieza un mundo para ti distinto. Sí. O sea, de repente ya no viste un papá, pero no te acordás mucho tú de eso. No me acuerdo de eso. O sea, no habían traumas ni nada por el estilo. No, yo creo que no, porque además cuando falleció mi papá yo estaba enfermo, creo que con varicela en la casa, entonces no asistía a los funerales, pues. Ahora, creciste con 4 hermanos, de los cuales 2 me decías que eran unas hermanas gemelas. Ajá, correcto. ¿Verdad? Y hay por ahí también algo que yo te he oído, nosotros nos conocemos. Voy a contar rápido cuando nos conocimos, porque ya vamos a llegar también a ese momento, pero yo entré a editor fotográfico en un periódico y me dicen, mira, hay un señor de la agencia AP, Associated Press, ¿verdad?, que nos puede dar unas capacitaciones y todo. Yo, chivo, y ahí tuve el gusto de conocerte a ti. Pero tu hermana, ¿cómo se llamaba? Porque tuviste una hermana que desapareció para el conflicto armado. La que desaparece es Teresa Mercedes Romero Callejas. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? O sea, esa pérdida que haber vivido una desaparición es bien fregado, porque nunca supiste de ella. Sí, nunca supimos de ella. ¿En qué estaba ella? No sé. Ella, porque si supongamos que hubiera estado en los grupos de izquierda, que era tal vez lo más común en ese tiempo, de toda la juventud, porque el pueblo era mucho más activo políticamente de lo que es ahora, ¿va? Y ella estudiaba en la UCA, se había quedado en una casa afuera en ese tiempo, me imagino, estudiando, no sé. Y los mismos compañeros nos llegan a avisar que llegaron unos tipos uniformados de verde olivo, pero sin insignias militares. O sea, no eran soldados oficiales entonces. No. Escuadroneros. Lo más seguro, porque en ese tiempo así se movían. Sí, estamos hablando años 70. Sí, así se movían. Era común ver eso. Común ver eso, ya te voy a contar por qué. Bueno, entonces desaparece ella y empezamos a buscarla en los cuarteles, en las delegaciones policiales, en los hospitales y no me acuerdo qué otros lados, pero movimos cielo y tierra, ¿va? Y nunca supimos de ella, ¿va? Ahora, era común eso, porque varias gentes desaparecían así. Y yo hoy, después que termina la guerra, una vez saliendo del Super Selectos, en Metro Sur, encuentro una persona y me dice, ¿qué pasó? Me dijo, siempre tomando fotos. Y yo dije, sí, continúo tomando fotos. Esto fue hace como más de 20 años. ¿Era algún conocido tuyo de antes? No. No. Yo no me recuerdo. Entonces, yo a las personas que me dicen ya no se acuerda de mí, yo les digo, sí, su cara me es conocida, pero no sé dónde trabajaba. Porque siempre van a decir, yo trabajé en tal parte, entonces ahí va a salir el peine, como dicen. Entonces me dijo esa vez el amigo, usted no se acuerda de mí. Y antes de eso me dijo, vergo de vidas que debemos, me dijo, y sobrevivimos la guerra. Entonces a mí me llamó la atención y le digo yo no debo vidas, le dije, porque yo tomaba fotos. Sí. Yo sí, me dijo. Yo soy tal y tal, me dijo, de inteligencia. De inteligencia de aquella época. Sí, de aquella época. Yo recuerdo que un corresponsal que trabajaba para AP me decía que durante la guerra tuvo un contacto del servicio de inteligencia. ¿De dónde? No sé. Y tal vez más de alguna vez lo llevó a la oficina, ahí nos conocimos. Pero yo no lo recuerdo a él. Entonces él mismo me dijo, yo era de los que andaban pintando la mano blanca. Eso era terrible en esa época. Porque si te había pintado la mano blanca en tu casa, marcado ya. Por muerto sí. Escuadrones de la muerte, la mano blanca. Sí, eso.
Sí, terrible. Yo me acuerdo que le pregunté a mi papá porque se oían las noticias que llegaban y decían, y el periodista de radio decía en las mañanitas, y aquí vamos entrando porque han reportado un muerto por no sé dónde, por la Universidad Nacional. Y el periodista, me acuerdo que me impactó, decía, y está la mano blanca pintada, asustado. Sí, entonces yo le digo, papá, ¿y qué es la mano blanca? Son los escuadrones. Sí. Y ahí me... Sí, correcto. Entonces te encontrás a esta persona que, bueno, porque tu hermana, en cierta forma, entonces puede haber pasado digamos, un destino similar a eso, o sea, desapareció. Sí, y luego después, o sea, esto me viene a confirmar cosas, para que quizás ya está muerta, desaparecida, asesinada, porque después otro amigo que era de la Fuerza Aérea, él cuenta de los vuelos de la muerte, va. Él cuenta que metían gente en los helicópteros en aquella época de la guerra, que pertenecían a sindicatos o pertenecían a la izquierda, y tiraban a esa gente como una guerra psicológica en los diferentes frentes de la guerrilla. Por ejemplo, en Guazapa, contaba él, que sobrevolaban Guazapa en la noche y tiraban los cadáveres. No los cadáveres, sino que la gente viva esposada. Y otros en el lago de Ilopango. Qué terrible crecer, porque tú ahí tenías unos 20 y pico de años. Estabas entrando a la juventud, y la juventud en tu generación, digo porque me llevas unos par de añitos, ¿verdad? Pero sí era más de lleno en ese tipo de barbaridades, ¿verdad? Sí, sí. Yo me estaba acordando cuando te digo que llegan y me dicen, entonces invitemos a este fotoperiodista de la AP, y me dicen la muñeca. Yo digo, sí, tráiganla. Entonces cuando me dicen, ahí está ya esperándote para todo, entonces yo salgo y yo me imaginaba ver a una muchacha con minifalda. Una muñequita, sí. Y entonces de repente veo, bueno, tenías un poco más de libras. Pelos, estabas pelón igual, ¿verdad? Año fue como, eso fue año 96, me acuerdo. Entré de editora en el Diario de Hoy. Sí. Entonces, ¿de dónde surge el nombre de la muñeca para un fotoperiodista que ha andado en la guerra y que aquí lo vemos pues de muñeca? No te veo nada. No sé si tendrás mates aparte, pero... Uso cartera en la noche. No, ese apodo me lo pusieron en el hotel, bueno, no en el Hotel Camino Real, un fotoperiodista de la agencia UPI, Iván Montesinos. Iván, me acuerdo de él. Yo con Iván Montesinos empecé a salir con él a todos los acontecimientos que se suscitaron aquí en el país sobre la guerra civil. Iván trabajaba para la agencia UPI. Ya tenía plaza fija con ellos, Por lo tanto, ganaba bien, y me imagino que le daban para la comida, la gasolina de su carro, porque en su carro salía. Y yo no, yo me iba a barrer a la casa, al trabajo de mi mamá, a una oficina que tenían ellos, y recién había salido de bachiller, y como la Universidad Nacional estaba cerrada, yo hacía los mandados ahí donde mi mamá, y me ponía a barrer y a trapear, o así no, a hacer mandados de cuestiones de abogados, de escritos. Y el Iván, cada vez que yo salía con él al interior del país, yo siempre, para caerle bien, decía yo, y colaborar en algo con él, le preguntaba si necesitaba que yo le ayudara. Y él me decía, sí, dame para la gasolina. Yo me echaba, qué sé yo, 5 colones, 3 pesos por echarme la barrida. Y él pues me decía que le colaborara, cosa que hoy después digo yo, pues no era justo, pero bueno. Él recibía ya para la gasolina y te pedía la cuota, pero a cambio aprendías con él. Sí, cabal. Y yo también a todos los estudiantes universitarios y personas que querían salir conmigo, nunca les pedí nada. Entonces yo dije, lo voy a invitar a almorzar para enjollarme más con él, hablando ya a calzón quitado. Y entonces un niño, hijo de una señora que hacía el oficio doméstico donde mi mamá, a él, a toda la persona le decía muñeca. ¿Por qué? A saber. Y esa vez entré yo con Iván, y él me dijo, hey muñeca, vení. Y él puso atención, te dice muñeca de apodo. Y en ese tiempo toda la prensa internacional, que era acosada tanto por la derecha
de aquí del país y por los escuadrones de la muerte, habían puesto las oficinas en todo el segundo piso del Hotel Camino Real. Camino Real. Entonces ahí llegó la bola ya que yo era la muñeca y ya no me pude quitar. Esa misma noche te empezaron a decir la muñeca. Sí, ajá, sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, correcto. Y vos encontrás periodistas del extranjero sí, y la muñeca. ¿Va? Yo en España una vez me dijeron de la muñeca de allá. Sí, muy conocido en el ámbito. Gracias. Tú bueno, tenías... empezaste a entrar un poco marcado por esta desaparición de tu hermana y estuviste viendo de frente, de primera línea, aunque eras estudiante de Derecho, sí, que el país se estaba descomponiendo. Entonces, tú, ¿qué es lo que te llamaba a agarrar una cámara y querer ir a fotografiar? Porque no es que ya empezaste en una agencia como entran muchos, sino que... empecé, ¿cómo fue eso? Empecé mordiendo el leño como empezamos todos, ¿va? Y ser metido también, ¿va? Porque el que no es metido en esta vida no logra nada. No marufiada, ¿va? Tampoco. No, pero sí, ganas de saber y de estar ahí donde pasan las cosas. Ajá. Entonces yo empiezo en el periodismo, bueno, en la fotografía. Primero yo era muy aficionado a escuchar emisoras de onda corta. Entonces, pienso yo trabajar en un periódico. Primero fue la Prensa Gráfica, porque se me ocurrió a mí que cada periódico tenía una persona oyente de emisoras de onda corta, veía los noticieros y los transcribía y así ponían las noticias internacionales en el periódico. Fui a la Prensa Gráfica, me ofrecieron chance de editorialista, pero no quise, porque, bueno, para empezar a esa edad, yo no sabía qué era eso. ¿Vos querías la acción? Sí, yo quería la acción y a todo esto me ofrecieron el Diario Latino, pedí chance y me dijeron que no, que tenían el servicio de la agencia de noticias Associated Press, APEVA. Y después me dijo que si me gustaba tomar fotos, yo a la vez ya tomaba fotos, y leía la revista Mecánico Popular y me informaba yo. Y además, buena revista, me acuerdo. Sí, Mecánico Popular. Ahí te daban todo tipo de tips. Sí, ajá, y había una sección de fotografía. Yo la compraba siempre, la revista, en la distribuidora salvadoreña, por donde era el Cine Majesty, que venden piñatas ahora. ¿Va? Ajá. Bueno, yo creo que siempre a ese tiempo vendían piñatas. Ahí compraba la revista todos los meses, ¿verdad? Y después empiezo a colaborar con fotografía en el Diario Latino. Después del Diario Latino me empiezo a salir con esta gente de los periodistas internacionales. Que ya estaban aquí afincados porque había ya comienzos de guerra. Sí, ya estaban aquí porque yo en los años 70 siempre veía, cuando hacía mis mandados en el centro, en la oficina de mi madre, con el medio hermano, marchas, y casi toditas las marchas eran reprimidas por el ejército, ¿va? Sí. Y eran balaceras seguras. Entonces yo siempre vi unos chelones ahí, y la cosa es que aquí a todos cheles se le dice gringo, aunque sean europeos o argentinos, ¿va? Pero ¿Y vos veías a los periodistas entonces? Yo veía a los periodistas con cámaras de cine, porque no existía el video, y las cámaras de rollo fotográficas. Y yo decía, puya, qué chivo la acción y todo eso. Y algún día yo me crucé en la cabeza que quería ser uno de ellos y tenía que luchar por ser eso. Entonces yo empecé a salir con Iván Montesinos, salía con él, pero yo necesitaba un carnet que no fuera del Diario Latino, porque el Diario Latino era de derecha en ese tiempo. Fue el único periódico, yo siempre hago esta aclaración, que fue incendiado por la derecha y por la izquierda. Sí, era perseguido, el periodismo era perseguido. Sí, cabal, aquí en el país. Y entonces me dieron un carnet y el director de noticias me dijo, ya pará de estar trayendo bombas, porque fotos de bombas, no las bombas. Sí, no, bombas. No, las fotos de cuando estallaba, sí. era la época de las bombas, así se llamaba. Sí, las veías todas las noches. Era común eso, te ponían bombas en las cajas telefónicas,
en los postes, todo poste que tenía transformador era seguro bombazo, y si vos tenías en tu casa... Sí, la gente no quería vivir enfrente de un transformador porque le tocaba. O ir a estacionar carros a Metrocentro, ahí ponían bombas, o en los estacionamientos de los cines. También. Todo eso eran objetivos. Perdón que te haga un paréntesis, pero de todas estas historias que estás reviviendo y que fue una época de nuestro país dura, pero tú le contás a la juventud esto hoy, le haces estos detalles, porque eso es importante saber de dónde venimos, ¿verdad? Siempre. Yo siempre les cuento, porque la juventud de ahora piensa que todo es la chelura total, la vida, ¿verdad? Que la gente puede andar bien cachimbonamente afuera y sin que no le pase nada, ¿va? Yo también aclaro que en la época de la guerra había menos delincuencia. No como la época de las pandillas, ¿va? Antes, por ejemplo, te salía un ladrón solo con cuchillo, ya después te empezaron a salir con ¿cómo se llama? Con pistolas, ¿va? Y hoy después te extorsionaban y todo eso, ¿va? Pero yo siempre les platico en los orígenes de toda la guerra, ¿va? No creo que mi punto de vista puede ser tal vez el verdadero, pero por lo menos ando cerca. Es tu visión, tú viste todo eso, lo viviste, ¿verdad? Es mi visión, sí. Entonces empezás a llevarle al latino en ese momento, pero dijiste yo me quiero meter a una agencia, y ya empezaste, pero hay que decirlo así, al momento de tú irte a meter a donde había, porque uno, ahorita puedes decir una manifestación, ahí era exponer la vida, ahí sonaban los cuetazos. Vida, sí. Pero yo lo que quería era estar en la acción y dejar plasmado el momento y tener registro para mí de lo que estaba sucediendo. Entonces yo cuando sabía que eran marchas, yo me hacía presente para tomar fotos. Claro, pero eso fue una época anteriormente al Diario Latino. Yo me metía con carnet del Club de Oyentes de La Voz de América porque no tenía carnet de los medios de comunicación. Ese era un pinche carnet de que solo te identificaba que vos escuchabas esa emisora de los Estados Unidos, ¿va? ¿Y tú de alguna manera tenías la información de lo que iba a suceder? Sí, porque yo siempre me informaba con la radio YSKL, la YSU, la radio Sonora. Pero no conocías también a gente que estuviera en ese momento, otros estudiantes organizando marchas o cosas así. No, yo más que todo me relacionaba mucho con la gente de los movimientos de iglesia. De la iglesia. De la iglesia, porque mis hermanas eran de las comunidades eclesiales de base. Acordate que en ese tiempo también estaba dando los movimientos de Vaticano II, Medellín, Puebla. Sí, la teología de la liberación. Teología de la liberación, la opción por los pobres, ¿va? Entonces eso cambió el rumbo de la iglesia, ¿va? Entonces, por ejemplo, cuando mataban un cura, ellas sabían rápido dónde era porque les avisaban. ¿Y tú te ibas con tu cámara ahí? Entonces yo me iba con mi cámara. ¿Mataban muchos padres? Sí, bastante, mataron bastante. Bajo la consigna de que estaban metidos en temas de comunismo, decían, ¿verdad? Sí, eso, y pues seguir la línea de Monseñor Romero, ¿va? Y a la vez había un eslogan que decía, haz patria, mata un cura, ¿va? Sí, terrible. Escuadrones. Sí, era jodido. ¿Va? Sí, eran una... yo oía todo eso, aunque estaba un poco menor, pero se oía. Sí, ajá. Tengo aquí una anécdota que tú llegaste a Estados Unidos una vez. Ajá. Y entonces hablaste inglés, pero porque te tenías que batir con el inglés. Habías tenido un poquito de la escuela americana. Contanos esa anécdota cuando fuiste al desayuno. Bueno, ese es muy aparte del periodismo. Sí, ya vamos a retomarlo. Lo que pasa es que hacemos pequeñas pausas aquí porque me acordé de... Sí, cachimbón. Yo había estudiado inglés en la escuela americana y lo que se aprende de chiquito no se olvidaba. A la vez, mis años en la Associated Press, que fueron 31 años, siempre me llevaba con norteamericanos, algunos basados en México, pero la mayoría venían de Nueva York, de Washington, de Miami. Y ahí yo aprovechaba para aprender más y ampliar mi conocimiento del inglés. Siempre le decía, mire, cómo se dice tal palabra, cómo se dice esto. Y hasta yo le servía a los gringos de guía, de traductor, de entrevistador,
y de fotógrafo, ¿va? Hombre orquesta, pues. Sí, cabal. Todos. Ajá, sí. Y era con lo que tenías de base, bueno, de hablar Sí, inglés, ajá. te aventabas a hablar. Sí, Va. ajá, sí. Me aventaba y entonces esa vez por problemas familiares fallece mi mamá y me veo obligado a ir a un banco a Houston, Texas. Y me voy. Y yo me acuerdo que desde el piso, no sé, era la primera vez que yo subía a un piso 30 de un edificio. Ahí estaba mi cuarto en el hotel, costaba $100 en aquel tiempo, en el 90. No, en el año 90, no, como en el 91. Costaba $100 la noche y yo no andaba tarjeta ni nada, solo puro billete, va. Y me voy y yo quería arreglarlo a lo que iba yo lo más pronto posible. Entonces, desde el piso 30, yo fumaba en esa época y me pongo a fumar un cigarro y veo a dónde voy a comer este día. Y vi la M de McDonald's. Ah, ya voy a ir, dice. No había Waze ni nada, va. Y bueno, total que me fui a McDonald's. Ese día creo que almorcé en McDonald's, cené en McDonald's. Y en el desayuno dije yo, no, dije, son babosadas, yo no voy a ir al McDonald's. Yo voy a buscar a dónde. Y salí a babosear por ahí, alrededor del hotel. Y me metí en un súper, que no me acuerdo cómo se llamaba ese súper. Y yo dije, voy a pedir huevos estrellados con jamón y jugo de naranja. Y digo yo, y bueno, ¿y cómo puta se dice huevo estrellado? Dije, jamón, ham, y orange juice, jugo. Y el pinche huevo estrellado, ¿cómo se dirá? Y me puse a pensar y dije yo, bueno, ex es huevo y star estrella. Dije, son mierda. Y voy a pedir, please one star ex, le dije. Y había una negra que me estaba atendiendo y se quedó, no me acuerdo qué diablos me dijo en inglés. Te debe haber puteado, ¿no? Quizás, no sé, pero no me dijo fuck you ni nada, no. Shit, ni nada. Porque eso sí sabía yo. Si habías aprendido de los cheles. Sí, cabal, todo. Y no me puteó, pero se vio que se molestó y como me dijo algo, no sé, como quizás no entendía. Y le volví a decir yo, porque dije yo, esta babosa, dije, quizás se hace la que no me entiende, porque hay varios latinos que son... Que se hacen los son majes. pendejos, hombre, que siempre saben español, pero se hacen los socados ante otros latinos, porque hay gente de todo. De todo, sí. Y le volví a repetir. Star X le dijiste. Sí, Star X le dije. Y después no, dije, son mierdas. Dije, le voy a enseñar el menú y se lo enseñé y lo vio la chera. Bueno, pero la cosa es que no me trajo los Star X. No te los trajo. Me trajo otra babosada como que era de papi manzana. Mira, ¿sabes? tú tenías la habilidad entre tus compañeros de colegio de poder, porque a ti te ve una persona y te he conocido siempre de saberle llegar a la gente. Entonces le llegabas también a los papás de los amigos. Sí, sí. Tú tenías esa habilidad de ser como que, vaya, sos adolescente, uno a los papás de los amigos no les habla, mira, pero vos sí tenías eso. Entonces te agarraban así como de, bueno, vos venías a hablarle a los papás. ¿Qué anécdotas tenés de esa época de colegio, de colegial? De colegial, bueno, más que todo de la colonia, va. Porque en la colonia siempre me relacionaba con los papás de los amigos. Y me acuerdo que cuando yo les decía, hey, vamos a tal lado, y no, hombre, puta, yo me huevo a decirle a mi papá, no, hombre, anda a hablarle. Y siempre me mandaban, no, anda vos, me decía, porque vos no te ahuevas a hablarle a mi tata. Y yo me enfrentaba con los señores y les pedía permiso con los cheros, va. De eso más que todo. Ahora, tu mamá era una persona conservadora, tenía 4 hijos, entonces, ¿cómo hacías para enfrentar esto del tema ya del adolescente? No tenías un papá y que les hablaba de la sexualidad como que les contaba otra historia, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo les decía? Sí, bueno, uno... ¿Cómo venían los hijos al mundo? Sí, eso, y aparte de eso también, por ejemplo, cómo venían los hijos al mundo o cómo va desarrollándose uno adolescente, va.
había un chero, los cheros siempre, nunca falta un babojo que le dé paja a uno, Sí. entre toda la cherada que es la pique de chivazo, ¿va? Y que él sepa de todo, ¿va? Aunque esté hablando caquegato, como decimos, ¿va? Había un chero que me decía, si quieren que le sale bigote, échense caque gallina o barba. Veo que vos te has echado Me eché bastante. bastante. Se me hizo así, gris. Ah, cabal, gris, ya estaba viejita la gallina. Sí, había otros cheros que... bueno, como era ¿cómo se dice? Un gran secreto hablar de eso, que yo creo que ni los papás le hablaban a uno en mi época. Sí. ¿Verdad? En mi época, me acuerdo que como nos creamos solo con mi mamá, yo le preguntaba que cómo se hacían los niños, los hijos, y ella decía que había que ir a la farmacia a comprar unas pastillas. Para traer los niños. Sí, para traer los niños. Y como mis hermanas eran gemelas, esas pastillas eran más caras, ¿va? O sea, eso demostraba... Te decía que eran más caras porque habían salido Sí, dos. habían salido dos, sí. O sea, eso demostraba que esa curiosidad, eso de ser metido, como vos decís, estaba desde chiquito, ¿verdad? Sí, sí. Y había por ahí una historia que me acuerdo que me contaste una vez del Papa Quique ahí en el colegio. De un profesor. Ese señor era como el profesor que le teníamos más confianza a todos. Era un señor bien gordo y todos decían que, como me imagino que él pues le costaba caminar y decían que siempre caminaba muy despacio, como tipo, qué sé yo, como elefante o algo así, ¿va? Uno lo comparaba de cipote así, como el ¿va? pájaro Uyuyuy. Ajá, sí, y entonces todos decían que tenía los testículos o los huevos bien grandes ese profesor. Y todos los alumnos, bueno, no todos, pero había un sector de cipotes, compañeros míos, que eran bien jodidos, ¿va? Pícaros, alcanzativos. Y ellos siempre decían, papá, aquí que ya se acerca el momento de vacaciones, vaya, hoy ya viene Semana Santa, ¿va? O agosto, diciembre, y denles unos tips sexuales. Le decían, ya ¿Tips sexuales? Sí, tips sexuales, ya nosotros ya estábamos como bueno, nos faltaban como unos 3 años para salir de bachiller. Y empezaba a hablar el Señor de los puntos vulnerables en el cuerpo de uno para excitar a la mujer al sexo. Y aparte de eso, de enfermedades venéreas. Uh-huh. Y ahí uno se clavaba, ¿va? Yo no me acuerdo cuántos años tenía. Y el Señor empezó a hablar de una enfermedad que después de hacer el sexo uno le va calcomiendo la cabeza del pene. Uh-huh. Vea, pues, y que había que limpiarse bien el pene y todo. O sea, era bien detallista cuidado, el profesor. Sí. Sí, te enseñaba, ¿verdad? Sí, o sea, y usar preservativos. Y ahí analizaba varios tipos de enfermedades y cómo se daban. Pues siempre nos aconsejaba limpiarnos bien el pene cuando uno se bañaba o después de las relaciones sexuales y usar preservativo. Uh-huh. Eso. A pesar de haber sido un colegio católico. No, no era católico. Ah, no, el García no era católico. No, sí, no era católico, tenés razón. No era católico. Ahora, entonces, perdón, dale. Yo te iba a preguntar, o sea, cuando me estaba contando estas historias, yo sé que tú sos papá de Luis también, sí, solo que es Luis Antonio, ¿verdad? Sí, tú sos Luis Alberto. Ajá. Ya después, a ti te tocó ser prácticamente papá y mamá. Uh-huh. Tú criaste a tu hijo. Sí, sí. Y le tuviste que hablar de todas estas cosas. Sí, o sea, correcto. ¿Cómo fue para ti esa labor? Yo me lo imagino, pues un fotoperiodista en medio de una guerra donde tenías que salir a cualquier hora, en la madrugada, a cubrir todas esas cosas que se cubren en el campo de batalla y criar a un hijo chiquitito. Mi hijo nació en el año 89, en febrero. Uh-huh. O sea que la guerra, él tenía como 3 años, quiero 89, no, como 3 años cuando se dan los acuerdos de paz. O sea, te tocó todavía bastante ajetreado. Ajá. Sí, pero en el 97 yo me separo del matrimonio y mi hijo me queda a mí. Entonces, ya mi hijo cuando tiene como 7, 8 años, empiezo yo, ya me toca a mí solo, ¿va? Me toca a mí solo. Entonces empiezo a educarlo sobre cuestiones de drogas y sobre cuestiones de sexo. Uh-huh.
drogas también, incluyendo el alcohol, ¿va? Y entonces yo empiezo porque no quería que mi hijo se educara como yo me eduqué, a ciegas, en esos aspectos, ¿va? En esos aspectos. ¿Pero qué pasó con la mamá? ¿Por qué no ayudaba en esto? No, nos divorciamos con la mamá. ¿Y te quedó a ti él? Sí, mi hijo me quedó a mí, me divorcio con la mamá por problemas de cuestiones de congeniar, ¿va? Y entonces nos divorciamos y mi hijo me queda a mí. Y entonces yo empiezo a comprar libros educativos adecuados a la edad de mi hijo sobre sexo y sobre drogas. Así empiezo educándolo y hablándole de todo abiertamente. Siempre debido a la época. Sí, no fue muy duro para ti tener que asumir ese rol, que si hubieras tenido a tu esposa al lado, quizás hubiera sido como más balanceado. Sí hubiera sido bueno, pero como también parte del matrimonio, del divorcio, fue que ella descuidó mucho el hogar, ¿va? Entonces, ya como quien dice, venía aclimatándome yo a esa situación, ¿va? Entonces, no fue tan duro, ¿va? Claro, yo hice también dedicarme a mi hijo, ¿va? Desde chiquito, o sea, pero para dar el ejemplo tenías que también ponerte radical tú tomabas antes, te echabas tu cerveza, y ahí dejaste de tomar, entonces. Sí, dejé de tomar cuando estoy ya por divorciarme con mi esposa, ¿va? Dejo de tomar. Y yo vuelvo a tomar cuando fue lo del COVID. ¿Hace poquito? Sí, hace poquito. O sea, tu hijo ya estaba más que criado. Sí, pero yo nunca fui bolo zumbetero. Sí. Era bolito así de nada. Bolo social, como social. Pero dejaste todo eso para formar a tu hijo. Sí, ajá. Eso es un gran ejemplo, requiere de buena... Sí, para formar a mi hijo, para también darle un ejemplo a mi ex esposa. Eso, porque una de las situaciones que nos divorciamos es de eso, de parte de ella. Ok, tenía algún vicio. Entonces no iba a exigir yo si yo no daba con el ejemplo. Entonces dejé de tomar yo y dejé como más de 15 años, creo. Y en el ambiente periodístico eso no es tan fácil. Eso era común, hombre. Bueno, empezando porque mis jefes o mis progenitores en el periodismo, esos eran excombatientes del Vietnam, ¿va? Sí. Entonces, ellos venían tomar y en el laboratorio había que tener una botella de ron flor de caña allá adentro, pues. O sea, tomaban todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, y nada que con Coca-Colita y platicaditos, sino de la botella. Sí. Y me imagino que también para ir a enfrentar un día de trabajo de un fotoperiodista... No era tan chiche de salir, voy a hacer un evento hoy en día, no sé, de cualquier cosa que no expones la vida. Cabal, además los escenarios que vivías vos cubriendo el periodismo, ¿va? Uno se topaba en el playón como con 15 cadáveres desnudos, ¿va? En el playón, que lo estaban comiendo los opilotes o los perros, ¿va? Y si a esto le sumás que yo aprovechaba esas visitas al playón o a los matadores de cadáveres en la guerra para también buscar el cadáver de mi hermana, pues. ¿Verdad? Era bien jodido para mí. O sea, déjame plantear qué cosa más difícil. Estoy imaginando, ibas a hacer tu trabajo, estabas en una agencia de noticias, veías hasta, decís, 15 cadáveres por día. En el playón. Y eso, impactante. Y además pensar que uno de esos que ibas a ser tu hermana. Mi familiar. Qué fregado eso. Era bien jodido. Sí. Puchiga. Que lo siento porque debe haber sido una... y con eso te ganabas la vida. Cabal, sí. Entonces, pero en parte eso me ayudó mi profesión, ¿va? Pero también a vivir la realidad del país y que nadie ahora me puede dar garabato, ¿va? Sí, no, has vivido bastante. Sí, entonces, ahora... hay que tener un sentido humano bastante fuerte como para decir, voy a seguir en esto, porque... podemos decir... haber ido a un evento, pero fueron 12 años de guerra. Y te tocó estar viendo y esto fuerte. Cabal. Con la incertidumbre de saber si vas a regresar a la casa. Sí, ¿Quedaron algún par de compañeros por ahí en el camino? Sí, bastantes murieron ejerciendo su labor de periodista, ¿va? Y otros desaparecidos. Pero más que todo, muertos en ¿cómo se llama? Cumpliendo su deber del periodismo, ¿va? Sí. Eso, en la guerra también doné yo 5 veces sangre
a compañeros. ¿Tenía para donar? Porque bueno, no tanto, porque... ¿Era más seco? Sí, era más seco. Sí, yo pesaba como 130 libras. Y en esa etapa hay que contar algo que hoy en día, no, hoy en día, bueno, tenés las cámaras digitales, pero ahí tú revelabas tu propio yo material. revelaba las cámaras. Yo revelaba, perdón, los rollos. Los rollos. Ajá. ¿Y cómo hacías eso? Porque era toda una técnica. En primer lugar, yo decidí revelar los rollos. Primero, porque las fotos que tomaba yo, cuando no tenía los carnets propios de prensa, eran fotos muy comprometedoras para esa época. ¿Va? Ajá, no querías que te vieran que llevabas a dónde se revelaba ahí en esa época, en RAF. En RAF. Entonces, según yo, tenían gente ahí en RAF que veía los negativos y llamaba a la Fuerza Armada, qué sé yo. ¿Va? ¿Qué podría haber sido? Sí, podría haber sido. Un mundo nos vigila, como decían los mexicanos aquellos, los polivoces. Sí. Las orejas famosas. Sí, ajá, cabal, ajá. Entonces, entonces se me ocurrió, además por estudiar más la fotografía, me inventé y yo decidí informarme cómo se revela un rollo de película. ¿Fuiste autodidacta? Sí, entonces yo empecé siempre con mecánica popular y ahí decían los componentes de los químicos y a dónde se podían conseguir. Yo aquí me fui al centro a preguntar a dónde podían vender los químicos ya hechos. Entonces fui a no recuerdo cómo se llamaba la tienda, pero allí por el por el Parque Libertad, perdón. Ahí vendían ya los químicos hechos, líquidos, ¿va? En una pichinga como de aceite del dorado, un galón así de aceite del dorado, pero oscuro. Ahí tenías el revelador. Ahí tenía el revelador y el fijador, y entonces compraba yo los galones y me los llevaba para la casa, en bus. Y hice de mi excusado un laboratorio solo para revelar la película. Pinté la ventana de negro, sellé la puerta y ahí revelaba y aprendí a embobinar en un tanque de acero. Ahí de un solo espiral. De un solo espiral. Sí. Sí, ya cuando sabemos un poquito de eso, sabemos lo yuca que es. Hoy no sé si bueno, dicen que están haciendo cursos otra vez pero con aquellos espirales, con los valeritos. ¿verdad? Sí, más fácil. Yo aprendí con espiral también y con el otro. Y yo después aprendí a revelar dos rollos de un solo en una misma espiral, ¿va? Los ponía así. A la inversa. Sí, a la inversa, para eso, que no se pegaran. Eso no lo logré yo. Eso sí, revelaba. Todo. Y lo podrías hacer todavía. Sí, bueno, me imagino que sí, practicando. Y eso creo que no se olvida, ¿verdad? Como andar en bicicleta. Sí, eso. Mira, contame, porque una vez, platicando con vos, me contaste hace un tiempo que tuviste que era peligroso en ese momento, que sin quererlo o sin saberlo colaboraste con la guerrilla. Porque fue una anécdota. Contame esa anécdota. Sí. Bueno, en la guerra no es tal vez que uno, bueno, no sé si colabora o qué, ¿verdad? Pero la cosa es que no solo con eso. Yo al ejército le llevaba también cartones de cigarro a los soldados o andaba cartones de cigarro en el carro. Yo no fumaba Una vez me acuerdo que saqué a un soldado herido en una emboscada que le hizo el FMLN en la carretera Suchitoto. Lo trajimos hasta la Fuerza Aérea para que ellos le dieran atención médica. Ahora, pero eso no le corresponde a un fotoperiodista, pero tú sí lo hacías. Pero sí, yo lo hice porque no había transporte de ejército, el soldado estaba herido, pues. Sí. Entonces, yo pudo más mi lado humano que el lado periodístico. Okay. Porque teniendo el transporte yo en mis manos y poder salvar la vida. Se estaba muriendo ahí. Se estaba muriendo y la Fuerza Aérea en ese caso, en ese tiempo no había mucho vehículo, entonces me lo traje desde adelante, ahí por la Bermuda. Sí. Me lo traje a soldado herido hasta la Fuerza Aérea. Sí. No me querían dejar entrar hasta que yo les expliqué. Aquí traigo un herido, muriendo. Sí, ajá, y lo señalé y todo, que yo era fotoperiodista, que también no nos topaban mucho el ejército, especialmente ahí donde Don Bustillo. Sí. Sí. Pero se lo llevaste y lo rescataron. Sí,
Sí, lo llevaron, me imagino, al hospital militar o ahí tal vez tenían una clínica. Ahora, con respecto a eso que me comentás de la guerrilla, bueno, uno en el periodismo siempre tiene que crear fuentes de información, Sí. tanto de un lado como de otro. Acordate que la guerra era tanto de la izquierda como de la derecha, del gobierno, de la Fuerza Armada. Entonces teníamos que cubrir todas las partes involucradas en la guerra, cosa que la prensa local en ese tiempo lo hacía, pero solo cuando el ejército los llevaba a ellos o el gobierno los invitaba. Y entonces yo, para hacer buenas relaciones con la guerrilla, me cruzaba la carretera que estaba de Aguilares hasta Suchitoto. Ya cuando la abrieron, porque también entré con el ejército en un operativo en esa carretera cuando el zacate estaba, aquí, híjole, quizás más alto que esta pared. ¿Vea? El zacate porque estaba intransitable la calle, además decían que estaba minada. Bueno, sí. La cosa es que volví a llegar allá a Guazapa, yo en la zona sur de Guazapa, ahí estaba el mando de la zona sur que estaba bajo responsabilidad del comandante Chano Guevara, ya falleció él, y habían otros dos comandantes más. Entonces yo, para caerle bien a ellos, yo me metía como 300 colones, creo, a la bolsa y pasaba por el súper Todos en ese tiempo. Todos. Me compraba 2 patas de elefante de vodka Smirnoff y pedía 2 cajas en el Pollo Campero para llevar no sé si eran 25 piezas cada caja. Sí. O sea, le llevaba buen dote sí, de guaro y de pollo campero. De colchón y al de guaro, frente de batalla. Al frente de batalla, cosa que ellos tal vez no se podían dar el lujo, tal vez por sus canales clandestinos recibían algo de eso, pero bueno. Y lo que estabas haciendo era, como tú bien decís, a tus fuentes, tratándolas bien. O sea, vos no tenías por qué agarrar un lado, sino que con eso abrías un camino. Sí, entonces lo llevaba siempre que podía, le llevaba. Y ya, bueno, entablamos una relación, igual como aquí con el coronel Monterrosa. Al coronel Monterrosa yo le llevaba litros de tequila. Sí, cada vez tomaban con él. No tomaba, porque él nunca tomó en el trabajo. Yo siempre le reclamaba cada vez que llegaba, ahí tiene litro todavía, ni lo abierto. Le decía, no soy pendejo, me decía. No quiero que me levanten cuando esté a verga los guerrilleros. Era un gran combatiente, de hecho. Cabal, entonces solo en mis ratos libres, cuando agarro licencia, se llama, de la vacación, me echo mis traguitos, me decía. Entonces, en este caso, le llevaste guaro y pollo a la guerrilla, al frente de allá de Suchitoto. Llevaba siempre. Pues una vez, tal era la confianza que me dice el comandante, me hacía un favor, me dijo, sí, como no, como ellos tenían gente de masas también que andaba por ahí o que vivía tal vez les ayudaba a cocinar o qué sé yo. ¿Me podés llevar a un compañero? Me dijo, para la capital. Y puchica, me puse en qué pensar, va. Sí. Pero le dije yo, ¿y él lleva armas o qué? No, me dijo, no es combatiente, me dijo. Vaya. Y lleva su cédula, le dije. Sí, lleva todo legal, me dijo, y no va armado ni nada. Solo lleva una bolsita donde lleva su ropa, hasta me la enseñó, va. Sí. Vaya pues, le dije, y lo saqué. ¿Te lo trajiste? Lo traje yo ahí por San Jacinto, me dijo el muchacho que lo dejara. Y lo dejé en una casa. Gracias, me dijo, adiós, y nos vemos, gracias por el favor, y va. Y después ya se habían firmado los acuerdos de paz cuando vienen los excombatientes y se toman la catedral para pedir algunas exigencias al gobierno o cumplimiento de los acuerdos de paz de algunas cosas. Y dieron una conferencia de prensa, yo me quedo afuera porque llego tarde y no logro entrar a la conferencia de prensa, pero mi esperanza es que ahí estaban los medios de comunicación, que yo siempre he tenido buenas relaciones en aquel tiempo con el Diario de Hoy, con la prensa gráfica y con el Diario Latino. Y yo sabía que si se me iba alguna foto, ellos me ayudaban y me colaboraban con fotos, así como yo les colaboraba a ellos también. Sí. O me informaban de alguna cuestión, va. Y yo llego, me paro en una esquina, como ya habían cerrado la catedral, y me dice, llega un muchacho y me dice, ¿qué pasó, compañerito? Me dijo, ¿por qué está afuera?
Ah, le dije, yo ya vine tarde, no pude entrar a la conferencia de prensa. No, hombre, me dijo, usted es el primerito que tuvo que haber entrado. Véngase, me dijo, sígame. Ajá. Lo seguí, llegó a porraciar él la puerta de catedral. Y cuando abrieron, los regañó a los que estaban adentro y le dijo, mire, ¿cómo es que a este compañero lo dejan afuera? Dijo, él es el primerito que tuvo que haber entrado. Y los otros, algo apenados, me pidieron disculpas. Y bueno, me metieron, pero durante todo ese proceso me dice el muchacho, mire, compita, me dijo, usted no se acuerda de mí, no sabe quién soy. Y yo siempre, su cara me es conocida, no recuerdo dónde lo he visto. ¿Se acuerda? Me dijo que sacó una persona de WhatsApp usted y que lo llevó a San Jacinto. Yo soy ese, me dijo. Yo no olvido, gracias a usted, continúo vivo, me dijo. Yo iba herido. Y vos no te habías dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. Y usted me llevó a una clínica clandestina que había en San Jacinto, me dijo. Y yo sin saber. Vos sin saber nada. Nada. O sea, salvaste otra vida, en este caso, salvaste la de un soldado y salvaste la vida de un guerrillero. Sí, ajá. O sea, estas historias, vos sabés que no cualquiera las cuenta. No cualquiera. Muñeca. Sí, ajá. ¿Verdad? Así como... Sí. Una vez llevaste a un corresponsal, Ajá. me contaste allá a Sinquera, que vestía de sí, traje, de saco, sí. De saco, ajá. Y sufrieron una emboscada. Sí, no una, sino que 5 emboscadas. 5 en un solo día. En un solo día. Íbamos con la Cruz Verde, íbamos con un grupo de gente religiosa que ocupan pañuelo en la cabeza. Iban como 2 camiones con esas gentes. Iba el camión de la Guardia Nacional que iban a hacer un relevo a los guardias que estaban adentro en Sinquera. Los iban a relevar. Y iba adentro... Adelante iba un tractor motoniveladora para Sinquera. Habían zanjas en la calle entre Tejutepec y Sinquera para que no pasara el transporte. Cada zanja era como del ancho de esta mesa y como 2 mesas de largo. Entonces el tractor iba adelante tapando esas zanjas. Pues llegamos a un cerro donde estaba... No, llegamos a un lugar donde estaban 2 cerros, un cerro a cada lado y otro al frente. Y habían zanjas, entonces estábamos esperando que el tractor tapara las zanjas. Y cuando arriba en la montaña escuchamos un pito como de un árbitro. Y ahí empieza la guerrilla a atacar al convoy nuestro. Como nosotros íbamos en el convoy, el gringo de saco en la polvazón tirado en el suelo. Y yo dije, ¿qué está pensando este gringo? Ir de saco en el campo, en El Salvador, más con el calor. Que suena más rara, ¿verdad? Sí, cabal, pero como él quizás andaba así en Nueva York o qué sé yo, en Londres, así andaba con su saco. Era bien raro. En la guerra pasamos varias aventuras nosotros. Me acuerdo también que una vez que denunciaron una masacre cometido por el batallón Atlacat en unas zonas ahí por Tecoluca, y nos fuimos nosotros como en un cañal y entramos y iba un chofer que le decíamos el helicóptero por ser tartamudo y entonces iba yo y iban otros fotoperiodistas y unos redactores de Fran Press, pero que Fran Press antes solo tenía redactor. Ajá. Antes me refiero allá por los años 80. Y entonces le digo yo al famoso chofer helicóptero, baja la bandera, le digo, porque siempre agarrábamos unas toallas del Camino Real blancas de los cuartos y les poníamos un palo de escoba amarradas con gaffer. La bandera blanca para que no te dispararan. Sí, bandera blanca. Move esa bandera, le digo, y se veía un grupo de gente como a los 100 metros. Y desde allá a lejos dijo una persona, dijo, suban las manos. Y todos subimos las manos y le digo yo al gringo, al chofer, hey, move la bandera. Y luego nos dicen desde lo lejos también, bajen las manos, vaya, ya las bajamos, ya nos vieron y todo. Y al rato otra vez suben las manos. Así como 3 veces pasamos entre subirlas y bajarlas. Pucha, o sea, eso es para lograr que no les dispararan. Sí, pero lo raro era que nos pedían que la bajáramos, luego que la subiéramos y así va. Y cuál fue nuestra sorpresa que
al llegar al lugar donde supuestamente ahí era la masacre, que era un pozo donde habían dejado ir cadáveres, los que estaban diciendo arriba las manos y abajo las manos eran otros colegas nuestros que ya nos conocían. Ajá. Y los guerrilleros solo nos estaban viendo, y bueno, iba a reírse. Eso. Hay anécdotas, ¿verdad? Todo eso. Ahora, definitivamente la adrenalina se te sube cuando vas a ¿cómo se llama? A cubrir un hecho que sabes que tu misión es que allá afuera, en ese momento, en el mundo, vieran lo que estaba pasando aquí. Sí, o sea, esa es la misión de un fotoperiodista. Sí. O sea, llevarle, no me cuente, ¿verdad? Enséñeme lo que está pasando. Sin embargo, tenés que tener los tenés que tener bien rayados, porque aunque iban mujeres también en ese entonces. Sí, eran pocas, pero iban, sí. Pero entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Alguna vez dijiste, pucha, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me salgo y me voy a hacer otro trabajo, ¿o nunca? En momentos cuando uno va en ese tiempo la prensa era muy solidaria, pero estoy hablando de la prensa extranjera, que era más que la prensa local, era muy solidaria. Bueno, nos dábamos el lujo que si el presidente llamaba una conferencia de prensa y nos tardábamos como más de media hora esperándolo, nos íbamos, y dejábamos colgado al presidente, aunque salía el secretario de Comunicaciones a rogarlo que no nos fuéramos. Ustedes iban a cubrir lo que realmente interesaba, que era el conflicto. Sí, y como te digo, nunca salíamos solos, ninguno. Nunca salíamos solos. Entonces siempre en el ambiente periodístico siempre existía esa adrenalina y que éramos muy solidarios entre todos. O todos nos venimos o todos vamos, pero nunca dejamos a alguien solo. Sí. Entonces eso mismo te hacía vos no abandonar como el ambiente o los colegas. O sea, no existía eso de que voy a salir. No, era seguir. Sí, cabal. Además también vos en veces llegás a situaciones donde no puedes decir como, bueno, hoy en la mañana lo dije, yo no soy Dick Tracy para decir alto la acción y, hey, momento, yo voy, ya no voy. No, o sea, se quedan estás ustedes, en un momento real y hay que sobrevivir. Sí, ahora, ¿alguna vez te zumbaron balas? Sí, bastantes veces. ¿Cómo se oyen? Solo así. Cuando va rompiendo los vegetales que va avanzando el plomo de la bala. ¿Eso lo sentiste cerca? Sí, lo sentí cerca. ¿Sabes qué le acabas de hacer? Me acordé de una película que fue la primera que hizo efectos especiales, que se llamaba Salvando al Soldado Ryan. ¿Te acordás? Sí. Le acabas de hacer exactamente, pero eso lo viviste vos, no en una película. Viví yo. No, varias veces lo viví yo, y como te digo, hay veces que vos ya estás adentro, la situación tal vez se puede prestar calmadita, pero de repente estás ya formando parte de todo ese combate. Y lo que tenés que hacer es tomar fotos y salir vivo. Sí, cabal, sí. A ver, te tocó a ti, lo contabas hace un rato, vivir cosas fuertes como la muerte de Monseñor Romero y los jesuitas de la UCA. Sí. ¿Cuál es la postura cuando tú ves que han matado gente que quizás hacía un par de días estabas cubriendo y estabas tomándole una foto y eran protagonistas de un momento muy especial en el país? O sea, de un lado o del otro. ¿Qué se siente cuando vivís eso? Bueno, primero cuando matan a Monseñor Romero, acordate que el país, no sé si decir era o es todavía, yo creo que era la mayoría católica, apostólica y romana. Y Monseñor Romero era como el alto jerarca de la iglesia. Hoy la gente no es tan creyente en cuestiones de religión. Ha bajado, como quien dice, quizás la fe. Yo no soy tan religioso, soy católico, pero no lo practico. Porque yo considero que habemos muchas personas que no practicamos la religión, pero hacemos tal vez mejores obras que los que están practicando la religión. Eso yo siempre lo he dicho. Y lo puedo comprobar con ejemplos, que yo he vivido. Sí. Que yo he vivido. Y siempre eso le he enseñado a mi hijo yo, que hay que ser una persona sensible humanamente y con el dolor de los demás, porque así me enseñó mi mamá también. Y no, bueno, mi mamá sí iba a los Vía Crucis, nos llevaba a las iglesias y todo eso, y que nosotros jodiendo
o haciendo otra cosa. Bueno, yo era el coro de la iglesia también. También cantabas en el coro. Sí, pero fíjate que al momento de hacer tu trabajo profesionalmente, también ibas a los Vía Crucis, también. O sea, sí, no cuando estaba en la guerra. No, ahí no. Antes no. Ajá. Me refiero allá cuando tenía como 12 años, Sí. 13 años, cuando a huevos tenés que andar a la par de tu mamá, ¿va? O de tu padre. Yo porque no existía en esa época mi papá, ¿va? Sí. Pero después no va, no hacía eso, pero mi mamá sí me dio, que lo perdí por cierto, un escapulario de la Virgen del Carmen. Y cuando yo le contaba dónde andaba, solo lo único que hizo me dio el escapulario, que Dios te acompañe, y la Virgen me dijo, y me dio el escapulario. Yo siempre lo andaba en la cartera. ¿Lo andabas ahí? Sí, lo andaba, pero yo creo que una verguera que me clavé, lo perdieron y le conté a ella, pobre, ya está descansando en paz. Pero yo no. Bueno, pero lo andabas ahí. Lo andaba ahí, pero tengo un secreto que hasta ahora te lo cuento a vos, porque ya no ando el escapulario. Y bueno, sí. Hoy es menos balada. Hoy ya bajó la demanda de tener que andar. Una verguera yo creo que lo perdí, ¿va? Así como uno vos lo pierde babosadas y tal vez uno dice, puta, lo dejé en tal parte, y qué puta, tal vez lo tenías abajo en la mesa de noche, ¿va? Nunca vayas a perder esta cámara, porque yo sé lo que vale. Sí. Mejor perderla aquí, ¿verdad? Sí, cabal, ajá. Entonces... Mira, y hablando de ¿cómo se llama? De dinero, ¿cuánto se ganaba siendo un corresponsal fotoperiodista de una agencia gringa en El Salvador en épocas de la guerra? Vaya, en mi caso fue bien variable, porque por ejemplo yo entré ganando, creo, ya no me acuerdo muy bien, porque más o menos pasaron bastante, pues yo entré ganando $800 libres. Y $30 por foto publicada. O sea, que adicional de tu base, sí. Si te publicaban 2 fotos, eran $60 más. Cabal, pero como el que decidía qué fotos publicar era yo. Transmitir, ¿va? No sí. Tampoco pero tenía la idea de abusar, porque cada foto transmitida en blanco y negro duraba 20 minutos y eran 20 minutos de una llamada internacional a Nueva York. Claro. Si era colores, era un proceso de los 3 colores básicos, de 2 por 3, 6, ¿va? Sí, o sea, era más tiempo. Sí, era más tiempo, era más llamada internacional y todo. Entonces había que escoger muy bien la foto que se iba a transmitir, ¿va? Eso, entonces yo... Tal vez quería transmitir 3 y la gente de Nueva York, los editores me decían, no, con estas 2 basta. ¿Va? Entonces, pero, eso. O sea, ya en ese momento sí ya ganabas un poco más que los locales, porque los fotoperiodistas de aquí no ganaban tan bien. Aparte de eso me daban... Bueno, siguen sin ganar también. Sí, cabal. Me daban los gastos de comida y de transporte, ¿va? Eso. Contame un poco, Luis. Tú llegaste a trabajar y a conocer de cerca muchas personalidades, entre ellos presidentes. Con el presidente o expresidente Mauricio Funes, tú llegaste a trabajar así en casa presidencial y ser casi que... Claro, porque era periodista, entonces lo conocías. Contame alguna anécdota de él. Bueno, con el presidente Funes, sí, yo lo conocí. Tuve una amistad como más cercana, ¿va? Como dijo Fabio Castillo, no me invitaba a sus cumpleaños, pero era conocido de él, ¿va? Y había confianza, ¿va? Yo en veces llegaba a casa presidencial y algunos miembros de seguridad les decían, ahí viene el único fotógrafo que le dice cabrón o culero al presidente. Así le decías. Sí, pero claro, en privado, ¿va? Sí, ¿qué onda culero? Le decía. Sí, pero había veces al presidente de la República. Correcto, pero era como en privado. Pero... Sí, porque había sido periodista, Mauricio. Sí, cabal, y él así me trataba a mí también. Ay, mira, cabrón, esto y esto. Una vez que estábamos en un meeting en Berlín, creo, y empezó con el micrófono. Me llamó y llegué yo y mira, cabrón, me dije esto y esto y que no sé qué. Y llegó mi hijo y me dijo, apaguen el micrófono, pues estoy oyendo todo en el parlante. Todo lo que estaban hablando estaba saliendo allá al aire. Mira, cuando tú seguís fotografiando al presidente actual. Sí. Sí, pero correcto. Ya no hay esa misma cercanía. No, o sea, con Funes tuviste anécdotas un poquito más cercanas. Contame aquella de cuando tenías la oficina cerca de donde él llegaba. Sí, él llegaba allí porque tenía un
¿cómo se llama? Supuestamente ahí estaba, y sí lo vi yo, a Joao Santana, Ajá. en unos apartamentos. Él tenía, me imagino que ahí vivía Joao Santana, y a la vez yo creo que también ahí se veía con Mecafé, vea. Y al parecer, no estoy muy seguro yo, que también estaba una de las chicas que él pretendía, ¿va? Como esa era una de sus debilidades, ¿va? Las chicas, los relojes, las cámaras fotográficas también, y los perros, ¿va? Él tenía como 7 perros. O sea, Mauricio Funes tenía esas debilidades. Sí. Relojes, cámaras, mujeres, sí, y perros. Sí, cabal, ajá. Okay. Esos eran las 3 como anteojos aficiones también, de él. Me acuerdo. Sí, también. Anteojos pero más cambiaba, que todo, ¿verdad? siempre las cámaras, siempre me dedicaba un tiempo y mira qué cámara andas, o ya viste la nueva cámara, y nos poníamos a ver las cualidades que tenía la cámara. Eso. Ok. Y nunca esa cercanía, el que tú supieras tanta privacidad, digamos, del presidente Funes, te llevó a alguna situación así, medio, así, límite, o sea, que, no sé, le sabía secretos, y él estaba casado en ese momento ya con Banda, ¿verdad? Sí, con Banda. No, vaya, él, bueno, para hablar más claro, yo nunca conocí a la Michi. ¿No la conociste? No, no la conocí. Supongo yo que tal vez una de las bichas que estaba en los apartamentos era ella. Quizás, va, yo no sé. Okay. Pero nunca yo vi a él con ella o ella con él, va, nunca. Va. Ajá. Incluso hablando con viejos ordenanzas de ahí de Capres, ellos nunca mencionan que la llevó a casa presidencial. ¿Va? No. Ajá. Sí, eso, nunca. Eso sí que parece que él era le gustaban mucho las chicas, ¿va? Entonces siempre que íbamos a los mítines y donde estaban jóvenes, él siempre me decía, fotografíame cada vez que las muchachas y muchachas jóvenes me abracen, me den un beso, para que vean que la juventud me apoya, y como él también quería el apoyo de la juventud, ¿va? Sí. Entonces yo eso hacía, ya una que otra vez, y me jaló el aire por haberle enviado fotos y su esposa lo vio, ¿va? Pero él te las había pedido, las fotos. Sí, él me las había pedido. Yo tenía costumbre de cada meeting que íbamos, yo le hacía como una selección de las mejores fotografías que tal vez a él le podían interesar para tener las fotos de recuerdo, ¿va? Y a ver qué uso les daba a él, ¿va? Y aparte de eso le quemaba un DVD con todo el material del día, ¿va? Yeah. Durante la campaña, sí, de él. Bueno, yo te digo, podríamos seguir aquí platicando de anécdotas porque definitivamente tenés muchas anécdotas, pero quiero agradecerte el hecho de que hayas venido a compartir algunas. Yo tuve el honor de ir a verte a una exposición que se te ha hecho en el MUNA. No sé si cuando salga este programa todavía va a estar, o hasta cuándo va a estar ahí la exposición. Vaya, la exposición se llama Puente Histórico y está hasta el mes de mayo. Va a estar hasta el mes de mayo. En el MUNA, ahí en la Avenida de la Revolución, en San Benito, en el museo. Está abierta de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y a veces tenés la suerte de que estás tú ahí. Sí, y también mis compañeras de trabajo me organizan visitas guiadas. Depende de la petición que la gente quiere o amigos. Yo llego y me hago presente cuando ellos llegan y les doy una guía por toda la exposición, así como lo hice con ustedes. Yo tuve la suerte con Álvaro López, que llegamos, otro compañero, gran fotoperiodista también, de tener eso, porque tú vas contando ahí los momentos. Bueno, entonces ahí va a estar la exposición. Sí, ahí está la exposición. Definitivamente es increíble ir viendo el paso de nuestro, sobre todo de época de conflicto, y que tú fuiste, como lo dije al principio, aquel que sos una leyenda porque traspasaste a mucha gente eso que vivía el país, dolor, muerte, guerra. Al mundo. Y yo admiro la capacidad de haber tenido esa bueno, que aquí te veo, pues, que no quedaste traumado, que no, porque veías muertos todos los días, ¿verdad? Sí, ametrallados. Medio sufrí psicológicamente, porque además, y esto le suma la pérdida de mi hermana, ¿va? Sí, que lo siento mucho. Sí, gracias. Yo sufrí de pánico, ansiedad y depresión
una época, hace como unos 25 años, ¿va? De eso, pero gracias a psicólogos y psiquiatras superaste eso. Superé, y actualmente seguís trabajando como fotoperiodista. Sí, actualmente laboro ahí como parte del equipo de la Secretaría de Comunicaciones en Fotografía, al servicio de Casa Presidencial. Ahí te dicen el profesor. El profesor, me dicen allí. Sí, no tanto que el homenaje que se me rinde es por la idea y surgimiento de mis compañeros de trabajo, especialmente de Mari López, Leonor Rodríguez y Lucía Tomasino, que a ellas se les ocurre esta idea y lo plantean y lo proponen a todo el equipo nuestro de fotógrafos y están de acuerdo y ahí nace todo este homenaje que me han hecho ellos. Yo los felicito a tus compañeros. Gracias. Porque realmente presente yo estuve invitado, pero realmente es rendirle un homenaje a alguien que fue, y por eso estás aquí en este programa. Gracias. Sos todavía un ícono de los salvadoreños. Quizás no te conocían mucho porque vos estabas siempre detrás de las cámaras, pero ahora saltaste a la fama ya. Porque ahí te vemos en las entrevistas. Sí, cabal, me tiraron al estrellato. Este aparatito, ya lo has visto quizás, es para medir el ritmo. Sí. Pero yo lo tengo aquí para ponerte nervioso. Te voy a contar por qué, porque te voy a hacer el tiro al plato. Vaya. Tiro al plato con Luis La Muñeca Romero. Imaginemos que embarazás a una novia. ¿Cómo asumirías la paternidad tú a tus 70 años? Bueno, ni modo de que hacerle huevo, pero... Démosle. Sí, para eso está la lengua, los dedos y los preservativos, para prevenir. ¿Qué es lo más privado que le has conocido a un presidente? Híjole, lo más privado... Responda con el alma, algo que se le venga bien privado. Híjole, bien privado. ¿Ha fotografiado 3 o 4? Sí, bueno, a varios desde los 80, sí, pero a los que he tenido como la oportunidad de estar en la intimidad de ellos es al presidente Bukele, al presidente Sánchez Serén y al presidente Mauricio Funes, ¿va? Lo más privado. Híjole, uy, ahí se me voy a tardar, ¿va? Espérame, quizás... el vocabulario, quizás. Ajá, pero eso no lo has fotografiado. No, cabal. Es lo que le has oído. Yo digo que has tomado una foto que sí, puche, que esta foto es realmente... Yo me acuerdo una vez que le fotografiaron... Puedo decir Funes y Banda, cuando estaban fumando puros los dos. Ajá. Y hasta me regañó Funes. ¿Por qué estás tomando esta foto? Me dijo, salite. No, le dije, para recuerdo. Le dije, no es para publicarlo. Y yo me podía pensar... Bueno, y cuando estos dos se besan, a ver qué sabor tendrán, ¿va? Sí. Lo que estabas pensando. Ajá. Sigamos con la siguiente. ¿Cómo es la foto de todas las que has hecho en tu vida más comprometedora que has hecho? En cualquier situación. Más comprometedora. Híjole. No, tendría que... Vaya, una vez, pero no la logré la foto, Cristiani agarrando una escuadra 45. Ajá. Y él rápido le escondió y me dijo, y me dijo, esta foto me querías agarrar. ¿Va? ¿Y no la agarraste? No la agarré y él entregó rápido la escuadra a un soldado, fue eso, en Cuartel San Carlos. Vaya, siguiente, tenés la oportunidad de hablar con Papa Quique, aquel profesor tuyo en el colegio. Sí, ¿Por cuál consejo le darías las gracias? Bueno, porque nos abría el tema sexual, que eso en ese tiempo era intocable, ¿va? En los colegios no se tocaba esos temas. ¿Un consejo en específico que te haya dado él? Conforme las enfermedades sexuales, cómo se pasaban y qué medidas se tomaban. ¿A qué personalidad te hace falta todavía fotografiar? Pues no sé. ¿Cuál sería la persona que todavía tú decís, siendo personalidad, conocido aquí o en el mundo, quisiera fotografiar?
Bueno, a Donald Trump yo no le he fotografiado, pero para mí no es una gran personalidad. Ajá. El Papa ya lo fotografié, a Maduro lo fotografié, a Chávez lo fotografié, a el hermano de Fidel Castro lo fotografié, fui a Cuba. No se me ocurre ahorita, porque para mí Ortega no es personalidad. Tampoco. Para mí, pero ya lo fotografié la primera vez que quedó de presidente. Se ha vuelto un dictador. No se me viene a la cabeza. Otro. Bueno, y por último, ¿de qué otro ícono salvadoreño te gustaría conocer también su lado B? Vamos a quitar esto, que veo que ni te inmutó esto, no te hizo... No. Sí, con las balas pasando, ¿qué te va a molestar? Sí, vea, ingenuo, fuimos con ponerle esto. Yo así pensando le va a poner nervioso. Sí. ¿De qué ícono salvadoreño otro te gustaría conocer su lado humano, su lado B? Mire, me gustaría saber, bueno, yo siempre he sido muy adicto a la lectura de las ¿cómo se llama? De los libros, de las vivencias que se acontecieron durante la guerra. Ajá. Y yo siento que la derecha no ha contado su lado. Ajá. No ha contado su lado. Si estuviera vivo de Aguizón, me hubiera gustado, o sea, que lo entrevistaran a él aquí. De su lado humano. De su lado humano, okay. Por ejemplo, al general Bustillo también, que está vivo todavía. A él también, sí. A él sería bueno que cuente su lado beba. Ok, bueno, lo tomamos aquí porque lo que nos dice nuestro invitado es intentamos. Sí, después ya cada personaje se acepta o no, ¿verdad? Sí, lo mismo. Sí. Luis, la muñeca, te quiero agradecer tu tiempo, tus anécdotas. Por supuesto que son un tesoro el haber compartido todo esto, porque así los salvadoreños han podido saber de ti un poco, pero de esa persona que estuvo años y años y años llevándole tanto aquí y sobre todo a las agencias internacionales esos momentos duros, pero al día de hoy también las buenas fotos que vemos de ministros, del presidente y todo, ahí estás con tu cámara y estás con esa energía y con ese buen humor. Así que gracias por habernos traído ese poco aquí. Gracias, muy amable. Un gusto Cachipón, estamos a la orden.